En los pueblos polvorientos del México de 1880 había mujeres demasiado tímidas para atreverse a soñar con el amor, hasta que el destino les ponía en las manos la oportunidad que nunca creyeron merecer. Isabela Morales era una de esas mujeres, invisible como las sombras que se escondían bajo los arcos de adobe, mientras las campanas de la iglesia marcaban otro día más en el que nadie la notaría. No era tan audaz como Carmen, no tan admirada como su madre había sido. Mientras su hermana menor llenaba la plaza del pueblo con risas que hacían voltear a los hombres y susurros envidiosos entre las mujeres, Isabela se deslizaba por las calles como un fantasma en rebozo café, con los ojos siempre bajos y las palabras guardadas como secretos que nadie quería escuchar. A los 24 años ya era considerada una solterona, una mujer destinada a cuidar a los niños de otros y a marchitarse en la cocina de algún pariente compasivo. Pero esa mañana de octubre, cuando el polvo dorado danzaba en los rayos del sol que se filtraban por la ventana de su pequeña habitación, Isabela descubrió que incluso las sombras podían tener su momento de revelación. El baúl de Carmen estaba vacío. La ropa, los zapatos, hasta el rosario de perlas que había pertenecido a su abuela, todo había desaparecido. Sobre la cama deshecha, como una burla del destino, yacía una carta arrugada con el sello del correo de San Antonio, Texas. Las manos de Isabela temblaron al reconocer la letra masculina que había llegado cada mes durante los últimos 6 meses, cartas que Carmen leía con sonrisas secretas antes de esconderlas en su cómoda. «Querida Carmen», comenzaba la última carta, «espero con ansias tu llegada el día 15. La casa está lista, el padre Martínez preparado para la ceremonia, y yo...» Isabela no pudo continuar leyendo. La fecha era hoy. Un papel doblado cayó de entre las páginas. El contrato de matrimonio por correspondencia, firmado por Carmen Morales, prometiendo su mano a Diego Vázquez, charro y propietario de un rancho, en las afueras de San Antonio. Al pie de la página, con una letra nerviosa que Isabela conocía demasiado bien, había una nota. «Perdóname, hermana. Me fui con Rodrigo a la Ciudad de México. Tú siempre fuiste mejor que yo en todo lo importante». Isabela se sentó pesadamente en la cama vacía, sosteniendo el contrato entre sus dedos como si fuera a desvanecerse. En la distancia, las campanas de la iglesia repicaron 9 veces, recordándole que en algún lugar de Texas un hombre esperaba a una novia que nunca llegaría, a menos que alguien tomara su lugar. Esa noche, a la luz parpadeante de una vela de sebo, Isabela desplegó todas las cartas de Diego Vázquez sobre su cama como si fueran cartas del tarot que pudieran revelarle su destino. Cada una estaba dirigida a Carmen, pero las palabras parecían escritas por un hombre que buscaba algo que su hermana nunca podría darle. «Querida Carmen», decía la primera, fechada 6 meses atrás, «no busco una mujer ornamental para lucir en los bailes del pueblo. Necesito una compañera que entienda que la vida en el rancho requiere manos dispuestas y corazón firme. Sabes preparar remedios para el ganado enfermo. ¿Te molesta el olor del cuero y el sudor honesto?» Isabela pasó los dedos sobre la tinta, café, imaginando las manos callosas que habían sostenido la pluma. Carmen había mencionado que era guapo, pero nunca había hablado de estas preguntas prácticas que claramente la habían desconcertado. En la segunda carta, Diego escribía sobre su madre. Era curandera, sabía qué hierbas calmaban la fiebre y cuáles ayudaban en los partos difíciles. Cuando murió, llevó consigo conocimientos que nadie más en el pueblo posee. A veces me pregunto si una mujer de ciudad sabrá distinguir entre manzanilla y hierba buena. El corazón de Isabela dio un vuelco. Desde niña
Había seguido a su abuela por los cerros, aprendiendo el lenguaje secreto de las plantas que crecían entre las rocas. Sabía qué raíces aliviaban el dolor de estómago, qué flores secas detenían las hemorragias, qué tés fortalecían a las mujeres después del parto. Conocimientos que había mantenido en silencio porque las muchachas bonitas, como Carmen, no necesitaban ensuciarse las uñas en la tierra. «Isabela, ¿sigues despierta?». La voz de su tía Esperanza llegó desde el pasillo, seguida del arrastrar familiar de sus pantuflas. Rápidamente, Isabela escondió las cartas bajo su almohada. «Sí, tía, ya me duermo». Los pasos se alejaron, pero Isabela no durmió. En la última carta, Diego confesaba: «Espero que no busque su nombre de palabras elegantes. Soy mejor con los caballos que con los cumplidos, mejor arreglando cercas que recitando poesía. Pero puedo prometer trabajo honesto, respeto verdadero y un hogar donde una mujer con carácter puede florecer». Cuando el gallo cantó al amanecer, Isabela ya había tomado su decisión. Debajo de su cama, escondido entre las tablas sueltas del piso, había un pequeño baúl lleno de los ahorros que había guardado vendiendo remedios en secreto. Dinero suficiente para un boleto de tren a Texas. Dinero suficiente para convertirse en la mujer que Diego Vázquez realmente necesitaba. El traqueteo incesante de las ruedas sobre los rieles marcaba el ritmo de los latidos acelerados del corazón de Isabela. 3 días llevaba viajando en la diligencia que la llevaría a San Antonio, 3 días fingiendo ser Carmen Morales cada vez que alguien revisaba su boleto. El paisaje había cambiado gradualmente. Los cerros verdes de su tierra natal habían dado paso a llanuras doradas que se extendían hasta el horizonte, interrumpidas solo por cactus solitarios y formaciones rocosas que parecían centinelas antiguos. «¿Primera vez en Texas, señorita?», preguntó el conductor, un hombre mayor con bigote gris y ojos amables que se había mostrado protector con la única mujer joven del viaje. Isabela asintió, no confiando en que su voz no la traicionara. Durante todo el viaje había hablado lo menos posible, temerosa de que alguien notara que no tenía la risa fácil de Carmen, ni su manera desenvuelta de conversar con extraños. «Es tierra dura», continuó el hombre, masticando un tallo de hierba seca, «pero recompensa a quienes saben trabajarla. Su prometido es ranchero». «Sí», murmuró Isabela, tocando instintivamente el pequeño bolso donde llevaba las cartas de Diego. Se las sabía de memoria ahora, cada palabra grabada en su mente como una promesa que esperaba poder cumplir. El otro pasajero, un comerciante tejano que viajaba con cajas llenas de herramientas, la miró con curiosidad. «¿De México? No parece de las que vienen buscando aventuras». Isabela sintió que se sonrojaba. Incluso aquí, entre extraños, seguía siendo invisible, la clase de mujer que pasaba desapercibida. Pero por primera vez en su vida, eso podía ser una ventaja. Nadie esperaría que una mujer tan silenciosa hubiera tomado una decisión tan audaz. A veces, las aguas más profundas son las más silenciosas, dijo el conductor con una sonrisa comprensiva, y Isabela se preguntó si podía ver a través de su disfraz. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, Isabela vislumbró a lo lejos las primeras casas de un pueblo. Su destino se acercaba con cada vuelta de las ruedas, llevándola hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades que nunca habría tenido como la hermana invisible de Carmen. En Lidburn, su bolso, junto a las cartas, llevaba un pequeño frasco de vidrio lleno de semillas de manzanilla que había recogido antes de partir. No sabía si Diego Vázquez la aceptaría, pero al menos podría demostrarle que era exactamente la clase de mujer que había estado esperando, aunque nunca hubiera sabido su nombre. El andén de la estación de San Antonio hervía bajo el sol,
Del atardecer, cuando Isabela descendió de la diligencia, sus piernas temblorosas después de días de viaje. El polvo se levantaba en pequeños remolinos alrededor de sus faldas, mientras buscaba entre la multitud de rostros expectantes. No necesitó buscar mucho. Diego Vázquez se destacaba entre los demás hombres como un roble entre arbustos. Alto, de hombros anchos bajo una camisa de lino blanco y chaleco de cuero, llevaba un sombrero charro adornado con hilo de plata que brillaba bajo la luz dorada. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco, oscuros, intensos, y en este momento, completamente desconcertados. ¿Carmen Morales? Su voz era más profunda de lo que Isabela había imaginado, con un acento que mezclaba el español de su niñez con el inglés del territorio tejano. Isabela se acercó lentamente, consciente de que cada paso la llevaba más lejos del punto sin retorno. Sí, señor Vázquez, soy Carmen. La mentira se sintió amarga en su lengua, pero Diego no parecía preocupado por sus palabras. Sus ojos la recorrían de arriba a abajo con una expresión que Isabela no pudo descifrar. Las cartas decían que eras más alta, dijo finalmente, su ceño fruncido creando líneas profundas en su frente bronceada. Las cartas pueden mentir, respondió Isabela con más valentía de la que sentía. Al parecer. Diego se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello negro. También decían que tenías el cabello rubio. Isabela tocó instintivamente sus trenzas oscuras. Carmen había enviado un daguerrotipo de cuando era niña, cuando su cabello era más claro. Otra mentira que se desenredaba antes de que siquiera pudiera comenzar a tejerla. Un murmullo se extendió entre los curiosos que se habían reunido para presenciar la llegada de la novia por correspondencia. Isabela sintió sus miradas como picaduras de insectos sobre su piel. «Mira nada más», murmuró, «una mujer mayor a su compañera. No es para nada lo que esperábamos». «Pobrecito Diego», susurró otra. «Después de tanto tiempo esperando». Diego levantó una mano y el murmullo cesó. Su autoridad era silenciosa pero innegable. Se acercó a Isabela hasta que pudo ver las motas doradas en sus ojos café. «Dime la verdad», dijo en voz baja, solo para ella. «¿Quién eres realmente?» Isabela alzó la barbilla, encontrando una reserva de coraje que no sabía que poseyera. «Soy alguien que vino hasta aquí porque creía en las palabras que escribiste. Alguien que puede ser la mujer que necesitas, si me das la oportunidad de demostrarlo». Diego la estudió por un largo momento. Luego, sin decir palabra, tomó su maleta y comenzó a caminar hacia un carro tirado por 2 caballos alazanes. «¿Vienes o no?», preguntó por encima del hombro. «Se hace tarde y tenemos que hablar». El rancho de Diego se extendía bajo el cielo tejano como una promesa a medio cumplir. La casa principal era sólida pero sencilla, construida con adobe rosado y vigas de madera que habían resistido años de viento y lluvia. Pero Isabela notó inmediatamente lo que las cartas no habían mencionado: el jardín marchito junto a la cocina, las cercas que se inclinaban peligrosamente y la ausencia notable de esa prosperidad tranquila que ella había imaginado. «No es mucho», dijo Diego bajando su maleta del carro con movimientos bruscos que traicionaban su tensión. «Pero es honesto». Isabela examinó los canteros abandonados donde solo crecían hierbajos y unas cuantas plantas supervivientes que luchaban contra la sequía. «¿Qué crecía aquí antes? Mi madre tenía hierbas medicinales. Murió hace 2 años y...» Diego se encogió de hombros. «No tengo sus conocimientos». Un hombre mayor se acercó desde el establo, cojeando ligeramente. Su rostro curtido mostraba años de trabajo bajo el sol, pero sus ojos eran astutos y no perdían detalle. «Miguel», dijo Diego, «esta es Carmen». Miguel la estudió con la mirada franca de quien había visto suficientes mentiras para reconocer una verdad a medias. «Señorita, sabe montar».
Un poco, admitió Isabela. Cocinar para vaqueros hambrientos. Puedo aprender. ¿Curar un caballo con cólico? Isabela vaciló, pero luego se irguió. Dependería del tipo de cólico y de qué hierbas tengamos disponibles. Miguel intercambió una mirada con Diego. Interesante. Esa tarde, mientras Diego revisaba el ganado, Isabela vagó por la propiedad. En el jardín abandonado, identificó las plantas supervivientes, manzanilla silvestre, hierbabuena resistente, y en un rincón protegido, un pequeño arbusto de ruda que su abuela había llamado la planta de las mujeres sabias. Sin pedir permiso, comenzó a limpiar los canteros. Quitó las hierbas invasoras, removió la tierra endurecida y creó pequeños canales para dirigir el agua de lluvia. Sus manos trabajaron con la memoria de años, ayudando a su abuela, y por primera vez, desde que había llegado, se sintió en su elemento. Cuando Diego regresó al atardecer, la encontró arrodillada en la tierra, sus faldas manchadas y su cabello escapándose de las trenzas. Había logrado rescatar 3 canteros y había comenzado a plantar las semillas de manzanilla que había traído de México. «No te pedí que hicieras eso», dijo, pero su voz no tenía reproche. Isabela se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal. Las plantas no esperan permiso para morir, tampoco para vivir si alguien las ayuda. Diego la miró durante un largo momento. ¿Dónde aprendiste? De mi abuela. Decía que la tierra habla si sabes escucharla. Carmen nunca mencionó que supiera de plantas. Isabela sintió que el calor le subía al rostro. Hay muchas cosas que Carmen no mencionó. Miguel apareció desde el establo, limpiándose las manos en un trapo sucio. «Patrón, la yegua Pinta sigue sin comer. Está peor». Diego frunció el ceño. «Llamaré al veterinario del pueblo mañana». «Puedo verla», dijo Isabela antes de poder detenerse. Ambos hombres la miraron con sorpresa. «Si me permites». El establo olía a heno dulce y cuero bien cuidado, pero Isabela detectó inmediatamente el aroma agrio de la enfermedad. La yegua Pinta yacía en su casilla, los flancos hinchados y la respiración laboriosa. Sus ojos, normalmente alertas, estaban apagados por el dolor. Isabela se acercó lentamente, hablando en voz baja en español, mientras extendía la mano para que la yegua la oliera. «Tranquila, bonita, déjame ver qué te duele». Diego se apoyó contra la puerta de la casilla, observando con una mezcla de escepticismo y curiosidad, mientras Isabela examinaba al animal con manos expertas. Le tocó el vientre con cuidado, revisó sus encías y finalmente se incorporó con expresión pensativa. «Tiene cólico por gases», anunció. «Pero no es grave si actuamos pronto. Necesito aceite de ricino, sal de mesa, y si tienes un poco de whisky». «¿Whisky?» Miguel levantó una ceja. «Para relajar los músculos intestinales. Mi abuela curaba caballos antes de que hubiera veterinarios en nuestro pueblo». Durante la siguiente hora, Isabela trabajó con una seguridad que contrastaba completamente con la timidez que había mostrado desde su llegada. Preparó una mezcla que hizo beber a la yegua, masajeó su vientre con movimientos circulares y murmuró palabras de consuelo que parecían tranquilizar tanto al animal como a los hombres que observaban. Cuando la yegua finalmente se puso en pie y comenzó a mordisquear el heno, Miguel silbó entre dientes. «Bueno, patrón, parece que su señora sí sabe lo que hace». Diego no corrigió su señora, pero Isabela notó la tensión en sus hombros. «¿Dónde exactamente aprendiste todo esto?» Isabela se limpió las manos en un balde de agua, evitando su mirada. «Te dije que mi abuela...» Carmen nunca mencionó una abuela curandera. El silencio se extendió entre ellos, pesado con verdades no dichas. Miguel tosió discretamente y se alejó hacia las otras casillas, dándoles privacidad.
¿Hay algo más que Carmen no mencionó? Preguntó Diego, cruzándose de brazos. Isabela sintió que había llegado el momento de al menos una verdad parcial. Carmen no era buena para escribir cartas. Yo la ayudaba con eso. ¿Tú escribiste las cartas? Algunas de ellas. ¿Cuáles? Isabela levantó la barbilla. Las que importaban. Diego la estudió con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. ¿Y por qué una mujer que puede curar caballos y escribir cartas que importan estaría dispuesta a venir hasta Texas para casarse con un extraño? La pregunta flotó entre ellos como una mariposa que ninguno de los dos se atrevía a atrapar. Isabela se dirigió hacia la puerta del establo, pero la voz de Diego la detuvo. Quédate para la cena. Mañana vamos al pueblo para conocer al padre Martínez. Él necesita conocerte antes de la ceremonia. ¿Todavía quieres casarte?, preguntó Isabela, volteándose sorprendida. Diego se acercó hasta estar lo suficientemente cerca para ver las motas doradas en sus ojos cafés. Quiero saber quién eres realmente y por qué una mujer con tus habilidades mentiría sobre su nombre. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Y si no te gusta la respuesta, entonces al menos será honesta, dijo Diego. Y honestidad es algo que he estado esperando más tiempo del que me gustaría admitir. La tormenta llegó como un puño cerrado desde el oeste, convirtiendo el atardecer dorado en una pared negra de nubes que rugían con promesas de destrucción. Isabela había sentido el cambio en el aire desde la mañana, la quietud pesada que precedía a las tormentas del desierto, el nerviosismo del ganado, la manera en que los caballos movían las orejas hacia el horizonte amenazante. Cuando los primeros relámpagos desgarraron el cielo, ella ya había asegurado las ventanas y movido las medicinas secas a un lugar alto. Diego regresó del campo empapado, su camisa pegada al cuerpo y el sombrero chorreando agua. «El arroyo está creciendo rápido», gritó por encima del rugido del viento. «Los Hernández van a tener problemas si esto sigue», como si hubiera invocado la desgracia con sus palabras. Un jinete apareció galopando a través de la lluvia torrencial. Era Joaquín Hernández, el hijo menor de la familia que tenía el rancho río abajo. «¡Don Diego!», gritó deslizándose del caballo antes de que se detuviera completamente. «¡Mi padre! Un árbol cayó sobre él durante la inundación. Está atrapado y sangrando mucho. Mi madre dice que se va a morir». Isabela no esperó a que Diego respondiera. Corrió hacia la casa y regresó con su bolsa de remedios, la misma que había empacado cuidadosamente antes de dejar México. «¿Puede llevarnos hasta allá?» «El agua está muy alta», advirtió Joaquín. «Es peligroso». «Más peligroso es dejar que un hombre se desangre», replicó Isabela, ya montando el caballo que Diego había ensillado rápidamente. El viaje a través de la tormenta fue una pesadilla de barro, agua que les llegaba a los estribos y relámpagos que convertían el mundo en un paisaje fantasmal. Cuando llegaron al rancho de los Hernández, encontraron a la familia reunida alrededor de un hombre inconsciente, con una viga de madera atravesada sobre sus piernas y un charco de sangre que se mezclaba con el agua de lluvia. Isabela se arrodilló junto al herido sin vacilar. «Necesito luz, agua limpia y algo para hacer torniquetes. ¡Rápido!». Sus manos trabajaron con una precisión que sorprendió hasta a Diego. Había visto suficientes accidentes en el rancho para reconocer una herida mortal, pero Isabela trabajaba como si la muerte fuera simplemente otro obstáculo que superar con conocimiento y determinación. «La arteria está cortada, pero no completamente», murmuró mientras aplicaba presión a la herida. «Si podemos controlar la hemorragia». Durante las siguientes 2 horas, Isabela batalló contra la muerte con hierbas, vendajes y una voluntad férrea que transformó la desesperación de la familia en esperanza cuidadosa.
Cuando finalmente el hombre abrió los ojos y murmuró el nombre de su esposa, todo el rancho lloró de alivio. Diego la observó limpiar sus manos ensangrentadas, y por primera vez desde que se conocieron, la vio completamente, no como la sombra de otra mujer, sino como alguien irreemplazable. El porche de la casa se había convertido en un refugio silencioso después de la tormenta. Las estrellas brillaban con una claridad feroz en el cielo lavado, y el aire nocturno llevaba el aroma limpio de la tierra húmeda y las plantas revividas. Isabela se había cambiado la ropa manchada de sangre, pero sus manos aún temblaban ligeramente por la adrenalina de salvar una vida. Diego le tendió una taza de café caliente, sus dedos rozando los de ella por un momento más largo del necesario. Joaquín vino esta tarde. Su padre va a vivir. Los doctores del pueblo dijeron que hiciste el trabajo de un cirujano. Isabela envolvió sus manos alrededor de la taza tibia, sintiendo el calor extenderse por sus brazos. Solo hice lo que mi abuela me enseñó. Tu abuela debió ser una mujer extraordinaria, lo era. Isabela miró hacia el jardín, donde sus plantas recién sembradas habían sobrevivido la tormenta. Decía que las mujeres como nosotras nacíamos para sanar lo que otros rompían. Diego se acomodó en la silla junto a ella, su presencia sólida y reconfortante en la oscuridad. ¿Mujeres como ustedes? Las que otros no notan hasta que las necesitan. Las palabras salieron más amargas de lo que Isabela había pretendido. Yo te he notado, dijo Diego en voz baja, desde el primer día. Isabela sintió que su corazón se aceleraba, aun cuando no era la mujer que esperabas, especialmente porque no eras la mujer que esperaba. Diego se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas. Las cartas que me escribiste hablaban de una mujer que entendía el trabajo duro, que valoraba la honestidad sobre la belleza. Pensé que Carmen era esa mujer. ¿Y ahora? Diego la miró directamente, sus ojos oscuros reflejando la luz de las estrellas. Ahora sé que Carmen nunca escribió esas cartas. Y me pregunto por qué la mujer que sí las escribió se esconde detrás del nombre de otra. Isabela sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. La mentira se había vuelto un peso que cargaba en el pecho, haciéndose más pesado con cada momento de gentileza que Diego le mostraba. ¿Y si te dijera que soy exactamente quien parezco ser? Susurró. ¿Una mujer que nunca ha sido la primera opción de nadie? Diego extendió la mano y tocó suavemente su mejilla. Te diría que cualquier hombre que no te eligiera primero es un tonto. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y secretos. Isabela se inclinó hacia su toque, permitiéndose por un instante imaginar cómo sería ser amada por quien realmente era, no por quien pretendía ser. Diego comenzó con la verdad luchando por salir. «Shh», murmuró él acercándose más. Lo que sea que creas que necesitas decirme, puede esperar. Pero Isabela sabía que no podía esperar mucho más. Cada día que pasaba sin decir la verdad, era otro día construyendo una vida sobre mentiras, sin importar cuán bien intencionadas fueran. El viaje al pueblo esa mañana había sido tranquilo, lleno de silencios cómodos y miradas furtivas que hablaban de la intimidad creciente entre ellos. Isabela había notado cómo Diego la ayudó a bajar del carro con más cuidado del necesario, cómo sus ojos la buscaban cuando pensaba que ella no lo veía. En la oficina de correos, el postmaster, un hombre regordete con lentes que se resbalaban constantemente por su nariz sudorosa, revisó el montón de correspondencia con la eficiencia aburrida de quien había hecho el mismo trabajo durante décadas. Vázquez, Vázquez, murmuró, hojeando las cartas. Ah, aquí está, y también hay una para Carmen Morales.
Isabela sintió que su estómago se contraía. «Esa soy yo». El postmaster le entregó la carta con una sonrisa curiosa. «Del sur, por el matasellos. ¿Familia?» Isabela reconoció inmediatamente la letra de Carmen en el sobre, pero no se atrevió a abrirla hasta estar de vuelta en el rancho. Diego había notado su silencio durante el viaje de regreso, pero había respetado su necesidad de espacio. En la privacidad de su habitación, Isabela desplegó la carta con manos temblorosas. «Querida Isabela», comenzaba. Isabela tuvo que sentarse en la cama para continuar leyendo. «Supongo que para cuando recibas esto, ya estarás en Texas, fingiendo ser yo. Conozco esa mirada tuya, cuando quieres algo pero crees que no lo mereces». Isabela siguió leyendo con una mezcla de alivio y culpa creciente. «Rodrigo y yo nos casamos la semana pasada en la Ciudad de México. Él consiguió trabajo en una fábrica textil y yo... Bueno, resulta que no estoy hecha para ser la esposa de un ranchero tejano. Tú siempre fuiste mejor con las plantas y los animales que yo con los vestidos bonitos». La carta continuaba con detalles sobre la nueva vida de Carmen, pero las líneas que hicieron llorar a Isabela estaban al final. «No me odies por huir, hermana, y no huyas tú también solo porque tienes miedo de no ser suficiente. Ese hombre escribió cartas buscando a alguien como tú, no como yo. Tal vez es hora de que dejes de esconderte detrás de mi sombra y le muestres quién eres realmente. Eres más valiente de lo que crees, Isabela. Siempre lo has sido». Isabela sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Carmen estaba bien, era feliz, y más importante aún, había liberado a Isabela de la culpa que había estado cargando. Cuando Diego tocó suavemente a su puerta esa tarde, Isabela ya había tomado su decisión. «¿Puedo pasar?». Su voz llevaba una preocupación que la tocó profundamente. «Diego», dijo cuando él entró, «necesito contarte algo sobre quién soy realmente». Diego cerró la puerta detrás de él y se acercó lentamente. «¿Estás lista para decírmelo?». Isabela asintió, sosteniendo la carta de Carmen. «Más que lista, es hora». El baile semanal en el salón del pueblo bullía con música de violines y el murmullo de conversaciones en español e inglés. Isabela había dudado en acompañar a Diego, pero él había insistido en que era importante que la comunidad la conociera. Ahora, parada junto a la pared mientras Diego hablaba con otros rancheros, se preguntaba si había sido un error. «Así que tú eres la famosa novia por correspondencia». Isabela se volvió para encontrarse cara a cara con una mujer que irradiaba el tipo de confianza que solo viene con la riqueza y la posición social. Esperanza Delgado era exactamente lo que Isabela nunca podría ser: alta, elegante, con un vestido de seda que probablemente costaba más que todo lo que Isabela poseía. «Esperanza Delgado», se presentó la mujer, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos calculadores. «Mi difunto esposo tenía el rancho más grande al este de aquí». Isabela se detuvo, recordando que aún llevaba la identidad de Carmen. «Morales, qué interesante». Esperanza la estudió como un halcón examina a un ratón. «Diego mencionó que eras más pequeña de lo que esperaba, y más rústica». El insulto fue entregado con una sonrisa tan dulce que cualquiera que observara pensaría que estaban teniendo una conversación amigable. Isabela sintió que el calor le subía al rostro, pero mantuvo la barbilla alta. «La correspondencia puede ser engañosa», replicó con calma. «Oh, estoy segura de que sí». Esperanza abrió su abanico con un movimiento estudiado. «Diego y yo somos viejos amigos, ¿sabes? Nuestras familias han sido vecinas durante generaciones. Siempre pensé que cuando él estuviera listo para sentar cabeza». Dejó la frase sin terminar,
pero su implicación flotó en el aire como perfume, caro y asfixiante. Desde el otro lado del salón, Isabela vio que Diego había notado la conversación. Sus ojos se encontraron brevemente, y ella vio la tensión en sus hombros. «Debe ser difícil», continuó Esperanza, «llegar a un lugar donde no conoces a nadie, donde no tienes historia, donde las mujeres del pueblo se preguntan qué clase de desesperación lleva a una mujer a casarse con un extraño. El mismo tipo de valor que lleva a una mujer a construir algo nuevo en lugar de aferrarse a lo que otros construyeron antes que ella», respondió Isabela, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Esperanza cerró el abanico de golpe. ¡Qué pintoresco! Diego apareció a su lado en ese momento, su presencia inmediatamente protectora. «Esperanza, veo que has conocido a Isabela». «Oh sí, hemos tenido una conversación muy esclarecedora». Esperanza le sonrió a Diego con una familiaridad que hizo que Isabela sintiera una punzada de celos. «Estaba contándole sobre nuestras viejas tradiciones familiares». «Isabela está empezando sus propias tradiciones», dijo Diego, extendiendo su brazo para que Isabela lo tomara. «¿Bailamos?» Mientras se alejaban hacia la pista de baile, Isabela sintió los ojos de Esperanza siguiéndolos como dagas. Sabía que esta no sería la última vez que tendría que defender su lugar aquí y que la próxima batalla podría ser mucho más pública. «No la escuches», murmuró Diego mientras la guiaba por los pasos del vals. «Esperanza siempre ha creído que merece cosas que nunca se ganó». Isabela se preguntó si él incluía su corazón en esa lista. El día del Festival de San Juan había llegado con un cielo azul despejado y el aroma de comida festiva flotando por toda la plaza del pueblo. Isabela había ayudado a preparar tamales desde antes del amanecer, trabajando junto a las otras mujeres en un silencio que gradualmente se había suavizado hasta convertirse en aceptación cautelosa. Pero cuando Esperanza Delgado subió los escalones de la iglesia con un vestido de encaje blanco que parecía más apropiado para una novia que para una viuda, Isabela supo que el momento de la confrontación había llegado. «Amigos y vecinos», comenzó Esperanza con una voz que cargaba años de autoridad social. «Creo que es tiempo de que hablemos honestamente sobre lo que es mejor para nuestra comunidad». La multitud se reunió gradualmente, atraída por el tono formal y la posición prominente de Esperanza. Isabela sintió que Diego se tensaba a su lado, pero antes de que él pudiera intervenir, Esperanza continuó. «Todos sabemos que Diego Vázquez es un hombre bueno, trabajador, que merece una esposa apropiada, una mujer que entienda nuestras costumbres, que haya crecido con nuestros valores». Sus ojos encontraron los de Isabela a través de la multitud. No una extraña que llegó aquí con mentiras y pretensiones. Un murmullo se extendió entre los presentes. Isabela sintió que las miradas se clavaban en ella como alfileres, algunas curiosas, otras hostiles, muchas simplemente esperando a ver qué pasaría. «Esperanza». Diego dio un paso adelante, su voz cargada de advertencia. «No, Diego». Para sorpresa de todos, fue Isabela quien habló, su voz clara y firme a pesar del temblor en sus manos. «Tiene razón, es hora de la honestidad». Isabela caminó lentamente hasta el centro de la plaza, consciente de que cada paso la llevaba hacia la decisión más importante de su vida. Cuando se volvió para enfrentar a la multitud, vio a Diego en primera fila, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de orgullo y preocupación. «Mi nombre no es Carmen Morales», comenzó, y el murmullo de la multitud se intensificó. «Mi nombre es Isabela Morales, y soy la hermana de Carmen». «Lo sabía», exclamó alguien desde atrás. «Carmen se fugó con otro hombre», continuó Isabela, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Y yo tomé su lugar porque creí en las cartas que un hombre bueno había escrito buscando una compañera.
no un adorno. Se volvió hacia Esperanza, que la observaba con una sonrisa triunfante que comenzaba a desvanecerse. «Tiene razón en una cosa, señora Delgado. Soy una extraña aquí. No crecí con su dinero ni su posición social, pero he salvado la vida de Joaquín Hernández. He sanado el ganado enfermo y he trabajado desde el amanecer hasta el anochecer para ganarme mi lugar en esta tierra». La plaza se había quedado completamente silenciosa, excepto por el viento que susurraba entre los árboles. «Si eso no es suficiente para esta comunidad», dijo Isabela, mirando directamente a Diego, «entonces me iré. Pero no me esconderé detrás de mentiras, ni pretenderé ser alguien que no soy». Diego cruzó la plaza en 3 zancadas largas y tomó sus manos entre las suyas. «Isabela Morales», dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan, «me harías el honor de ser mi esposa». El amanecer pintaba las montañas distantes de oro y rosa cuando Isabela despertó en la cama, que ahora compartía legítimamente con su esposo. 3 meses habían pasado desde su boda improvisada en la plaza del pueblo, 3 meses durante los cuales el rancho había florecido bajo su cuidado conjunto, como si la tierra misma hubiera estado esperando que ambos encontraran su lugar en ella. El jardín de hierbas medicinales se extendía ahora en terrazas cuidadosamente planificadas, cada planta en su lugar perfecto según las lecciones de su abuela. Las cercas estaban reparadas, el ganado gordo y saludable, y la casa llevaba las marcas de una mujer que había hecho de ella un hogar. Cortinas de algodón en las ventanas, flores silvestres en jarrones de arcilla y el aroma constante de tortillas frescas y hierbas secándose. «Buenos días, señora Vázquez», murmuró Diego contra su cabello, sus brazos rodeándola desde atrás mientras ella preparaba café en la cocina. Isabela sonrió, apoyándose contra la solidez reconfortante de su pecho. «Buenos días, esposo mío». La palabra aún la llenaba de asombro. Había pasado tanto tiempo pensando en sí misma como la hermana invisible, la sombra sin sustancia que a veces tenía que pellizcarse para creer que realmente había encontrado un lugar donde pertenecía completamente. El sonido de cascos se acercaba por el sendero y pronto vieron a Miguel galopando hacia la casa con una sonrisa más amplia de lo usual. «¡Patrón! ¡Patrona!», gritó, desmontando antes de que su caballo se detuviera completamente. «¡Tienen visitantes!». Detrás de él venía un carro cargado con equipaje y 2 figuras familiares. Tía Esperanza, más frágil pero con los mismos ojos astutos, y para sorpresa total de Isabela, Carmen, radiante de felicidad y obviamente embarazada. Isabela. Carmen saltó del carro con la gracia que siempre la había caracterizado y corrió hacia su hermana. «¡Mira nada más! ¡Te has convertido en toda una ranchera!». Las hermanas se abrazaron con lágrimas de alegría. Años de malentendidos y resentimientos disolviéndose en el abrazo. Carmen se apartó para estudiar el rostro bronceado de Isabela, sus manos callosas, la confianza nueva que irradiaba como luz interior. «Te ves diferente», dijo Carmen con admiración genuina. «Te ves como si finalmente supieras quién eres». «Finalmente». «Lo sé», respondió Isabela tomando la mano de Diego con naturalidad. «¿Y tú? ¿Eres feliz?». Carmen puso una mano protectora sobre su vientre redondo. «Rodrigo y yo tenemos una pequeña tienda en la ciudad. Vendemos telas y ropa fina. Es perfecto». «Para mí», sonrió traviesamente. «Y resulta que tú siempre fuiste perfecta para esto». Esa noche, mientras la familia extendida se reunía alrededor de la mesa que Isabela había convertido en el corazón de su hogar, ella miró las caras iluminadas por la luz de las velas. Diego contando historias de los primeros días torpes de su matrimonio. Tía Esperanza regañando cariñosamente a Carmen por el viaje tan largo en su condición.
Miguel bromeando sobre cómo Isabela había domesticado al patrón más terco de Texas. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le susurró Carmen a Isabela mientras servían el postre. Mamá siempre decía que eras demasiado tímida para conseguir marido. Si pudiera verte ahora... Isabela miró a través de la ventana hacia las tierras que ahora llamaba suyas, hacia el futuro que había construido con sus propias manos y su propio coraje. Tal vez no era demasiado tímida, dijo suavemente. Tal vez solo estaba esperando al hombre correcto para encontrar mi voz. Y en 1900, el canto de los grillos de Texas y el murmullo de voces amadas, Isabela supo que finalmente había llegado a casa.